Los compuestos bioquímicos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno en cadenas simples, con una fórmula molecular de CnH2ON. Estos cumplen con una gran importancia al ser los responsables con actividades como el metabolismo en el cuerpo humano. Los glúcidos son compuestos muy simples, en los cuales podemos encontrar la glucosa y la fructuosa, ambos denominados como monosacáridos. Entre estos componentes podemos encontrar los disacáridos, en los cuales están formados por dos unidades de monosacáridos. En el otro extremo nos encontramos con los polisacáridos, que contienen más de 10 unidades de monosacáridos. Estos componentes son más fundamentales en el cuerpo humano, ya que cumplen con ser un combustible en el caso de los músculos, formadores de estructuras al momento de dar una base resistente a un organismo, y también como reserva energética, que puede usarse en momentos de necesidad como las noches enteras sin dormir. Sin embargo, pueden encontrarse inconvenientes si se encuentran en bastantes cantidades en un organismo, pues este puede llevar a problemas como la obesidad. Los lípidos son un componente esencial de los seres vivos. Son biomoléculas formadas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Encontrados en las grasas que generan los seres humanos, los lípidos pueden dividirse en tres ramas. Los ácidos grasos son átomos formados por una cadena hidrocarbonada lineal, componentes básicos de la grasa del cuerpo y de los alimentos que se consumen. Los lípidos saponificables solamente cuentan con enlaces simples de carbono. Estos recubren órganos y dan resistencia. También favorecen las reacciones químicas entre seres vivos. Finalmente, los lípidos insaponificables cuentan con uno o varios de enlaces dobles. Entre estos podemos encontrar, por ejemplo, esteroides o terpenos. Son necesarias en las funciones del sistema nervioso central o procesos de inflamación. Todos estos aportan aproximadamente entre el 20 y 30% de las necesidades energéticas diarias. La manera en la que nuestro cuerpo distribuye el uso de estas es 10% de grasas saturadas sacadas de origen animal, un 5% de grasas insaturadas como el aceite de oliva y un 5% más de grasas poliinsaturadas sacadas de frutos secos, por ejemplo. Los ácidos grasos especiales pueden encontrarse en fabricación de medicamentos o complementos vitamínicos. En caso de que las cantidades de estos componentes no sean las correctas, podemos sufrir de algunas enfermedades. Si el nivel es demasiado bajo, podríamos sufrir de deficiencias hormonales, mientras que si nuestro nivel se encuentra muy alto, se tendrían varias posibilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares. Las proteínas son compuestos formados por la unión de varios grupos carbonatados que poseen al mismo tiempo un grupo amina y un grupo ácidos, por lo cual normalmente se denominan aminoácidos. Generalmente, las proteínas determinan la forma y la estructura de las células que dirigen casi todos los procesos vitales. Las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad y defenderse de agentes externos. Asimismo, son las que definen la identidad de cada ser vivo en la base de la estructura del código genético, también conocido como ADN. Su importancia data de las distintas funcionalidades encontradas, como su intervención en procesos de coagulación, transporte de sustancias, reguladoras de actividades en las células y hacen parte del sistema inmunológico. El enlace peptídico es un enlace de tipo amida entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido. Los péptidos y las proteínas están formados por la unión de aminoácidos mediante enlaces peptídicos. Los tipos de compuestos peptídicos se pueden formar a partir de la cantidad de aminoácidos que se unen entre sí, mediante el enlace peptídico. Un compuesto es del tipo dipeptido cuando se forma en un enlace peptídico entre dos aminoácidos. Un polipeptido se forma a partir de más de 10 aminoácidos. Entre la estructura de las proteínas encontramos cuatro tipos de estructuras. Las primeras nos indican la secuencia de aminoácidos en cadenas peptídicas. En la estructura secundaria se va formando ya puentes de hidrógeno entre los restos de amino y carboxilo de residuos de aminoácidos.
Cuando se van atrayendo distintas regiones de la estructura secundaria se va formando la estructura terciaria. Finalmente, cuando la proteína consta de más de una cadena polipeptídica, se le considera estructura cuaternaria. En estos compuestos nos encontramos dos ramas de clasificación: las glucoproteínas, lipoproteínas, hemoproteínas y metaloproteínas. Hacen parte de las heteroproteínas, que están formadas por la unión de una fracción nitrogenada y otra de naturaleza no proteica. Se les puede denominar a ese tipo como también conjugadas. Las holoproteínas, creadas solo por aminoácidos, están conformadas por prolaminas, gluteínas, albúminas, hormonas y enzimas. Como acabamos de ver, el cuerpo del ser humano es sabio y maravilloso, gobernado por sustancias y componentes creados para su mismo beneficio y crecimiento. Pero, ¿estamos siendo actualmente conscientes? Todo comienza en 1895, cuando el norteamericano Louis Larsen crea la primera hamburguesa, y de allá en adelante, aquella industria de la comida rápida no hizo más sino aumentar hasta su auge. Los restaurantes que daban un servicio hasta el auto fueron sumamente populares en los años 40. De hecho, fue el boom de la época. Industrias como McDonald's, Kentucky Fried Chicken o KFC y demás negocios locales dieron a conocer de esta espectacular comida que arrasó con los años 60. Actualmente, el 48% de los hombres y el 39.1% de las mujeres en escala global consumen a diario comidas rápidas, ahora conocidas por los médicos y especialistas en la salud como comidas chatarra. Esto genera grandes desafíos y daños a la salud. Estudios revelaron que el 56% de la población en Colombia se encuentra en sobrepeso por malas dietas. La razón por la cual dichos alimentos son tan perjudiciales para la salud es que contienen la mayoría de grasas trans. Esos componentes cuentan con ácidos grasos insaturados en productos industrializados que han sido sometidos a la hidrogenación. Curiosamente, la comida chatarra, dulces y demás alimentos excesivos en azúcares producen en el cerebro las mismas alteraciones que drogas altamente adictivas, como la cocaína o la heroína, producen. En el caso de los caramelos, estos cuentan con un exceso de glúcidos, lo cual conlleva problemas cardiovasculares. En las últimas décadas, especialistas han tratado de mejorar esta problemática mediante constantes sugerencias y pasos a seguir. Incluso varios de los restaurantes se han adoptado un menú más saludable. Lo más común y esencial entre estos pasos a seguir es limitar el consumo de alimentos que sean ricos en azúcares y grasas, comer varias veces al día fruta y verdura, dejar adicciones y visitas al médico esporádicamente.